La era del Super Touring pasará a la historia como un claro ejemplo de saber hacer y de pasión por el motorsport. La verdad que estamos hablando de un deporte que estuvo demasiado cerca del cielo, por así decirlo. Una disciplina auténticamente global, repartida y triunfante en prácticamente todos los territorios europeos y, por supuesto, parte del extranjero. Las carreras de turismos con motores de 2 litros llenaron multitud de autódromos, pero sin duda uno de los escenarios más importantes de la época fue el campeonato británico, la BTCC, y es ahí donde comenzó todo. Durante su momento más álgido, este campeonato acogía en sus parrillas hasta 10 marcas diferentes, representadas a su vez por los mejores pilotos de la época, por supuesto. Pero como todo lo bueno del motorsport, esto duró poco tiempo. Equipos de Fórmula 1 como Williams o TVR se habían involucrado en la construcción de superturismos, de manera que la conquista del campeonato a cualquier precio hizo que las inversiones creciesen y por tanto que los presupuestos explotasen, por los aires. Los turismos eran cada vez más rápidos, cada vez imantaban más expectación, pero se estaban convirtiendo en productos realmente caros y sobre todo complejos de mantener. Hablamos de mecánicas que estaban extremadamente apretadas y que por tanto eran muy poco duraderas, es obvio. Y es por eso que Nissan llegó a invertir en su punto más álgido hasta 4 millones de euros en tan solo una temporada. Hemos hablado ya de varios corsarios de esta serie, y esta vez le toca al Nissan Primera, un modelo que vosotros mismos elegisteis en la encuesta que realizamos en Instagram, así que estas aventuras japonesas se inician en torno al Primera P10, un turismo que debutó como modelo comercial en 1990, y al año siguiente, en 1991, ya comenzaría a competir en la propia BTCC, bajo el recién llegado reglamento de 2 litros, y el cual terminaría de pulirse en la venidera FIA Clase 2. Es de vital importancia en estos coches el organizar una línea del tiempo en la que se defina bien la construcción de sus chasis y sus autores, porque es un poco lioso, como siempre os digo. En el caso del Nissan Primera, los primeros chasis de carreras fueron construidos por la empresa Hanspeed. Era una empresa británica que se había asociado a principios de los años 90 con Nissan para desarrollar unos chasis Skyline GTR R32, con los que, por cierto, conquistarían algunos eventos de resistencia, como Nürburgring o Spa. Aprovechando esta asociación, Nissan redactó un contrato para que Hanspeed construyera del mismo modo los primeros Primera para la BTCC, valga la redundancia. Estos primeros coches P10, patrocinados por Castrol, por cierto, aparecerían, como os digo, en 1991 para ser pilotados por Kiet Odor, un piloto que me encantaba, muy joven, con mucho talento, muy rápido en concreto, y que fallecería en Abus, irónicamente a bordo de un Nissan Primera. Esto sucedió en 1995, concretamente. Y es que precisamente János Odor era el padre de Kiet y el fundador de la propia Hanspeed, era el director, o sea que prácticamente todo quedaba en familia. Posteriormente, el expiloto de Fórmula 1 Julian Bailey también se haría cargo de uno de aquellos chasis de Odor. Y para más ironía, Kiet Odor había destruido otro chasis en 1992 durante el TOCA Shootout en Donington Park, el chasis 004 concretamente, aunque en aquella ocasión había salido ileso. Desde el principio, estos chasis de 950 kilos fueron armados con los bloques de Nissan SR20D, motores muy conocidos y demandados dentro del mundo JDM, ¿no? Eran realmente explotables a nivel potencial, y más aún en sus versiones DET, turboalimentados, que estaban equipados en modelos tan emblemáticos como los Silvia, concretamente. Recordemos que aquí, bajo reglamento, teníamos que ceñirnos a la norma de motores de 2 litros y de aspiración natural, el turbo no nos valía. Entonces, estos multiválvulas de aluminio con camisas de acero declaraban en sus orígenes unos 265 caballos, e iban gestionados también, al principio, mediante una caja secuencial de 6 velocidades Jack Knight. Recordemos también que todos estos bloques fueron equipados hasta en 15 modelos diferentes de la marca de Yokohama, de Nissan, modelos de fábrica, obvio, y de serie fabricados antes del año 2000 ya revelaban una relación de compresión de 9,5 a 1, es decir, los tapa roja y los tapa negra, red top and black top. Y a partir del 2000 ascenderían su relación de compresión a 10 a 1 en los bloques WR, los Roller Rocket, que presentaban un nuevo diagrama de distribución, válvulas diferentes, etc. Pues transcurren 2 temporadas, la 91 y la 92.
y en 1993 aparecen 3 chasis en el campeonato británico, 3 nuevos chasis. 2 de ellos seguían siendo Hans Speed y aterriza un tercero en la ronda 8, a mitad de temporada justo, que había sido construido en el Centro de Desarrollo de Vehículos Deportivos de Nissan, en Oppam. A partir de aquí, la tecnología estaba ya prácticamente rodada y los rendimientos, que ya se habían comprobado que eran factibles, dispararon la producción de este vehículo de carreras. El primero en este caso contaba con algunos elementos de fábrica que ciertamente le aventajaban con respecto a algunos de sus rivales directos, como una carrocería extremadamente rígida y una suspensión multibrazo que le procuraba un excelente contacto con la pista. Es por eso, como os digo, que comienzan a fabricarse varios chasis más que irán destinados al campeonato italiano, otros 4 que correrían en la Copa del Mundo en Monza y 2 nuevas unidades que fueron hechas aparte por Nismo para el campeonato japonés de turismos, los icónicos Impul, una de mis libreas sin duda favoritas dentro del mundo primera. En este punto, los coches británicos seguían siendo gestionados por Hans Speed, como os digo. Los italianos por BMS Scuderia, los alemanes STW por Rosberg y en España tendríamos los Team Repsol, muy conocidos. La tecnología Nissan Super Touring fue evolucionando de tal manera que estos vehículos pasaron a montar el recurso de la culata invertida, es decir, la misma giraba 180 grados, de manera que la admisión pasaba a alojarse en la zona frontal y el escape en la parte posterior. Hay muchas afirmaciones sobre que esta práctica se realizaba para aprovechar la entrada directa de aire a la admisión, la entrada frontal. Pero el ingeniero Neil Brown ya confirmó en algunas entrevistas, varias veces, que la clave estaba en el escape, en la arquitectura del escape. Al tener la salida trasera directa, la parte de abajo del motor quedaba libre. Esto, sumado a una lubricación por cárter seco, permitía que los bloques pudieran alojarse en una posición mucho más baja y desplazados hacia atrás, hacia la cabina. También se inclinaron hasta en 15 grados, ahora sí para una mejor proyección del aire frontal sobre las ITBs. Pero como os digo, no era el motivo primordial de esta reforma, esto era un simple aliciente más. En general este proceso, este recurso de culatas invertidas, que fue utilizado por varios equipos como los Swindon de Opel o Neil Brown en los Honda, como os comentaba, era bastante complejo. El colector de escape tenía que estar totalmente personalizado, hecho a mano, los conductos de aceite y de agua ya no estaban alineados y las válvulas de admisión se asentaban en el lado opuesto de los cilindros, por lo que los pistones debían invertirse también 180 grados. Bueno, un trabajo fino, vamos. Estos nuevos motores SR20D de culata invertida declaraban 300 caballos y estaban limitados por reglamento a 8.500 vueltas, pero entregaban la potencia máxima a las 8.300 vueltas, o sea, casi justo al límite. Y es por eso que iban forjados hasta la médula, pistones, bielas, válvulas... Bueno, el titanio corría como la lluvia. La empresa británica International Engine Service estaría a cargo de la construcción inicial de todos estos motores bajo la dirección de Dave Hill, equipando cajas de cambio tanto X-Track como Hewland, ambas de 6 relaciones. Recordad que al principio se utilizó otra caja de cambios diferente. Se alimentaban ahora mediante 8 inyectores gestionados por una unidad de control Bechtel T6 2000, y adquirir uno de estos listo para competir a mediados de los años 90 costaba alrededor de 297.000 euros por un Nissan Primera. El verdadero cambio llegaría en 1997, ya con las carrocerías P11 en la pista. Algunos de los chasis, por cierto, más prolíficos estarían puestos a merced del equipo Rosberg para competir en el campeonato alemán, la STW, algunos de los más rápidos. Pero ahora entraría en escena NME, Nissan Motorsport Europa, y junto a estos RML, Ray Mallock. Entonces Alex Poole, que era el gerente de Nissan Motorsport Europa, había consolidado una de las fusiones más heavies de las carreras de turismos de la época. Este hombre también, por cierto, había sido campeón de la propia BTCC a finales de los años 60, precisamente. Pues ahora tenemos a Stewart Howling, uno de los mejores ingenieros de RML, de Ray Mallock, y a Richard Willa, un diseñador de Nissan Motorsport Europa, conquistando el proyecto que recibe un impulso técnico y financiero total para la temporada, como os digo, 1997. Mark Busfield, que posteriormente fue director del equipo Chevrolet en el VTCC, sería el capitán. Empezarían a trabajar en torno a las carrocerías desnudas de fábrica, en las cuales invertirían hasta 125 días de trabajo, más de 1000 horas agotadoras dedicadas a cada unidad.
Soldaduras, refuerzos, adaptaciones, procesos de investigación. Concretamente, la estructura, la jaula interior, fue diseñada mediante un proceso digital que analizaba y repartía las fuerzas para facilitar todos los puntos de refuerzo de forma exacta. Se hicieron decenas de simulaciones que fueron ejecutadas recurriendo a diferentes tamaños y formas de los tubos, hasta que encontraron el patrón perfecto. En el bastidor terminaron utilizando algunos sistemas dinámicos de suspensión, aunque se habían realizado algunos tests con equipos Öhlins que sirvieron para refinar tanto la ejecución de los amortiguadores que estos chasis podían coger los pianos a 160 km/h sin que el chasis se percatara de nada prácticamente. Recurrieron también a un nuevo equipo de frenos AP con discos delanteros de hasta 378 mm gracias a la implementación de las nuevas llantas de hasta 19 pulgadas que ahora permitía el nuevo reglamento FIA Clase 2. En concreto, este era un modelo de llantas poco utilizado en la serie de la época, unas Rice Ball Racing Touring Evolution Forest. La FIA había dado vía libre a los nuevos paquetes aerodinámicos y en este caso Nissan reformó en varias ocasiones los kits del Primera. Pero las carrocerías de 1998 serían las realmente efectivas, porque en muchos casos algunas de las reformas realizadas no eran del todo efectivas. Hay que tener en cuenta que esto eran carrocerías de fábrica, turismos y no prototipos. Y además las velocidades de rodaje de estos coches tampoco eran masivas, que digamos. Y así surge el vistoso e icónico Vodafone, que terminó dominando la temporada 1999 para convertirse en el campeón de la serie británica, ya en el ocaso de su máximo esplendor. Las temporadas 97 y 98 habían servido como rodaje, básicamente, que es lo que le pasaba a todos los equipos entonces. Ganarían además la Copa de Fabricantes y la de Pilotos, el doblete, con Laurent Aiello situándose en el centro del podio. Bueno, bajo una mirada inocente, aquellas carcasas de vehículos de producción dejaban a un lado su aspecto modesto, entre comillas, escondiendo complejas jaulas tubulares, hordas de fibra de carbono y un complejo motor, sobre todo, y ligero, atornillado en sus profundidades. Amigos míos, esta era la gran era de los Super Touring. Justo ahora, mientras grababa, me estaba viniendo a la cabeza datos e imágenes y lo emocionante que fue esta época, ¿no? No solo las carreras, el chapa-chapa, los circuitos, todos los pilotos, sino que, por ejemplo, mira, teníamos a Audi campeón del 96, teníamos Renault en el 97 con el Laguna, el Inminio, Volvo en el 98 con Rickard Rydell y Nissan en el 99, este Nissan. O sea, no existía un dominio cansino que ciertamente nos condicionase la emoción y los resultados de las carreras, ¿no? Como la era de Ferrari en la Fórmula 1, por ejemplo, o la de McLaren. Estábamos viendo una competitividad brutal, con equipos, pilotos de la pura era analógica, ¿no? Ah, bueno, y no se me olvide también, en el 2000, el último campeonato real BTCC, Ford fue ganador, o sea que no se repitió ningún año prácticamente de esta última era la conquista. Tenemos el Laguna, tenemos el 406, el Peugeot, tenemos el Mondeo y el Volvo 850 Wagon en el canal. Todos esos capítulos, Super Touring, podéis verles después de este, y ahora hemos traído el Nissan por votación vuestra. Como siempre, haremos otra encuesta y elegiréis el siguiente, porque nos quedan todavía unos cuantos por ver, ¿eh? Decidme qué preferís en los comentarios, que eso también lo tengo en cuenta, por supuesto, que Super Touring os gustaría que viniese al canal. Y, por supuesto, si os ha gustado, dejadme un like, compartir el vídeo, tenemos que llegar a más gente, activar el canal más para arriba, para que seamos muchos más. Y como siempre, nos vemos la semana que viene, el jueves, 21:00. Gracias.